Ahí está. Listo. ¿Ya ven todos mi pantalla? Sí. Sí, ya se ve. Súper. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Pruebas técnicas? ¿Todo listo? Muy bien, pues vamos a comenzar. Pues primero que nada, muchísimas gracias por sumarse el día de hoy. Como les estaba platicando, esta es la plática gratuita de este mes. Esta plática es traída para ustedes gracias al curso que estoy dando con Edison para el día, no, para el mes de marzo. Sí, enero, febrero, marzo. Sí, mes de marzo. Con el propósito de que se animen a tomar el curso, les tengo un código de descuento que les voy a regalar por sumarse a esta sesión. Este código de descuento solamente va a estar válido, solamente va a estar vigente las próximas 2 horas y es un código de descuento por 15%. Entonces, nada más que lo tengo que encontrar, no sé dónde lo dejé. Ya lo encontré. Listo. Se los pongo aquí en el chat. Entonces, si ustedes están viendo esto en la grabación, bueno, pues les puedo dejar un código que aparece aquí por el 10%, que va a estar vigente durante las próximas 24 horas. Entonces, ya saben, ya les puse aquí el código en el chat para los que están aquí en vivo, por si les interesa tomar este curso, que pues obviamente lo que vamos a ver el día de hoy, pues lo vamos a ver a mayor profundidad en el curso, ¿no? Entonces, una vez dado el comercial, pues ahora sí vamos a comenzar con lo que los traje por acá, por lo que los trae por acá. Entonces, vamos a hablar del feedback. Y esta obviamente no sería una plática interactiva si no comenzáramos haciendo un slide. Entonces, si están viendo esto en su computadora, por favor, escaneen este código o ingresen a la plataforma de Slido y pueden entrar con el número que les estoy presentando aquí a continuación. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el slide y podamos hacer un poco de la actividad. Y pues obviamente quiero comenzar con esto como para tener un poco de su información, ¿no? Entonces, share this tab instead. Muy bien. Entonces aquí estoy compartiendo el slide. Ya lo deberían poder ver. Si no, pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla o entrar con el número que aparece ahí. Y entonces les estoy haciendo aquí una primera pregunta que es, ¿por qué es importante el feedback? Y sí, la pregunta está un poco sesgada porque yo ya estoy diciendo que es importante, ¿no? Obviamente. Pero me gustaría escuchar su opinión. Estoy asumiendo que muchos de ustedes vienen de la disciplina de diseño, entonces me gustaría justamente escuchar. Ya estamos empezando a ver algunas respuestas. El feedback es importante para crecer, el feedback es importante para mejorar, el feedback es importante porque permite mejores interacciones, me da retroalimentación de si he completado una tarea, independientemente si la he hecho bien o mal. Eso me gusta mucho, muy bien. O sea que feedback es feedback, ¿no? O sea, si está bien, es buen feedback, si está mal, pues también aprendemos con eso, ¿no? Compartir lecciones aprendidas. Un punto de vista de los demás es útil, ya que ayuda a dejar sesgos a un lado. Muy bien, muy interesante conocer a los demás. Es una manera de ver si lo que estamos haciendo se alinea a nuestro objetivo, tenemos que mejorar, genera confianza dentro del equipo, permite mejorar continuamente. Feedback es la madre de la iteración. Muy bien, eso lo vamos a ver, Para la humildad. Claro. Claro, ese reality check, ¿no? De que tú estás seguro que te está saliendo perfecto y es ese choque de, híjole, creo que sí necesito mejorar, ¿no? Aprender de errores es la única forma en la que puedo saber si hago algo bien o mal, para que se te bajen los humos y no asumas que todo lo que diseñes o soluciones es infalible. Lo que no se mide no se puede mejorar, por lo parte es importante pedirlo. Muy bien,
Me encantan sus respuestas. Creo que estamos muy alineados. Creo que además encontramos como una temática de que pues es importante porque ese es parte del proceso, ¿no? Es lo que nos hace iterativos, es lo que nos permite mejorar, es lo que facilita la comunicación. Entonces, todos sabemos que el feedback es importante, ¿no? Pero les tengo una preguntita más. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste feedback? Entonces, aquí les estoy poniendo algunas opciones, justamente como para saber si ustedes, sabiendo que esto es algo como súper importante, lo han recibido en alguna de estas periodicidades. Entonces, aquí hay algunas opciones, los últimos 30 días, en los últimos 7, en los últimos 30, en los últimos 90, más de 90 días o de plano, ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué va ganando. Muy bien, me da mucho gusto ver que hay una cantidad importante en los últimos 7 días. En los últimos 30 días parece ser el voto mayoritario. Y ahora vamos a ver la última pregunta, que es, ¿cuándo fue la última vez que tú diste feedback? Entonces, algunos de ustedes lo han estado recibiendo. A ver, esta vez ustedes, ¿cuándo lo han estado dando? Entonces, el promedio de recibirlo eran 30 días, o sea, entre 7 y 30 días, lo cual es muy bueno, ¿no? También sobre todo porque estamos en principio de año, entonces probablemente muchos de ustedes están haciendo planeación y demás. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste feedback? Ah, muchos parecen estar en los últimos 7 días. Muy bien. Oye, esto está súper interesante. Muy bien. Sobre todo, me da mucho gusto que no hay, ya no me acuerdo. La verdad, esperaba que hubiera más de esos y me da mucho gusto escuchar que pues aparecer es un hábito que está bastante establecido en muchos de sus equipos, ¿no? Muy bien, pues entonces, el objetivo de hacerles estas preguntas es justamente clarificar que sabemos que el feedback es importante, ¿no? Es fundamental y además, pues es algo que tiene que ser parte de nuestra rutina cotidiana, parte de nuestro proceso, ¿no? Parte de nuestro modelo de trabajo. Entonces, creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Sabemos que el feedback es importante. En especial como diseñadores, creo que tenemos que tener ese pensamiento de que, pues, o sea, feedback es lo que está al centro de nuestra disciplina, ¿no? O sea, por eso hacemos pruebas de usuarios, por eso hacemos investigación de usuarios, porque necesitamos recibir esa retroalimentación. Entonces, en nuestro trabajo no es la excepción, ¿no? Ahora, la realidad, y puede que aquí no necesariamente todos estén de acuerdo conmigo y sí estoy haciendo como una generalización, pero les voy a explicar por qué. Los diseñadores somos pésimos dando y recibiendo feedback. Y no me refiero a que como gremio, o sea, nos hayamos puesto de acuerdo y digamos como es que no vamos a saber dar feedback. La verdad es que darle feedback a roles y a perfiles de diseño es un poco diferente a hacerlo con otras disciplinas. Y el reto que representan los perfiles de diseño es que nuestro trabajo es un reflejo de nosotros. O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, diseñando un plan de pruebas, ¿no? Para aquellos de ustedes que son researchers o aquellos de ustedes que están diseñando interfaces y están haciendo todo el tema de la experiencia del producto. Lo que estamos poniendo en esas pantallas es un resultado directo de nuestra perspectiva, de nuestra manera de creer que es así como tiene que funcionar una solución, ¿no? Finalmente, nosotros como diseñadores tomamos un riesgo cuando decidimos tomar una decisión acerca de nuestros productos y decir cuántas pantallas tienen que tener, cuántas interacciones le vamos a ofrecer al usuario, qué texto le vamos a ofrecer. De hecho, algunas veces incluso hasta tenemos tanto miedo de proponer que justamente por eso lo que hacemos es que le copiamos a la competencia, ¿no? Y decimos, ok, ¿por qué pusiste el botón ahí, ¿no? Pues es que por ahí lo tiene Amazon, ¿no? Porque nos da miedo que nos juzguen, o sea, nos da miedo tomar una decisión, ¿no? Y que eso sea completamente nuestra responsabilidad. Y entonces cuando nos dan feedback de nuestros diseños, nos duele.
O sea, literalmente duele porque ya no, o sea, no nada más están criticando nuestro diseño, sino que puede que estén criticando nuestro proceso, nuestra lógica, ¿no? A mí como arquitecto de información, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen es que esta pantalla no se entiende, ¿no? Este flujo, y o sea, yo, obviamente en mis adentros, ¿no? Es así como de, es que ustedes no me entienden, es que esto es lo que le va a hacer clic al usuario, ¿no? O sea, yo estuve ahí, yo estuve en la investigación, yo estuve en las pruebas, no conocen al usuario como lo conozco yo. Es más, hay muchos productos que nosotros los conocemos mejor que los dueños de los productos, ¿no? Porque tenemos que investigar todas las funcionalidades, porque tenemos que investigar todos los casos de uso, todas las casuísticas, todos los errores. Entonces, a veces nos metemos tanto en la industria, ¿no? Nos metemos tanto en construir una solución y en tratar de entender cómo ayudar incluso a los usuarios a navegar las problemáticas que representan nuestros clientes, que, o sea, cuando un ingeniero, ¿no? Cuando un desarrollador nos cuestiona, cuando un productor no nos cuestiona, o sea, a veces hasta como que es de, o sea, yo sé lo que estoy proponiendo, ¿no? Pero ese es un reto inherente en nuestra disciplina, ¿no? Si así es cuando están juzgando nuestros diseños y nuestro trabajo, y a ver, manita arriba, aquí en la audiencia, si alguna vez justamente cuando les han estado dando feedback se han sentido juzgados, ¿no? O sea, cuando diciéndoles, no, este diseño está mal, es que este color está mal, es que tú no sabes cómo, es que tú no entiendes la marca, ¿no? Para los que están viendo la grabación, aquí se levantaron como 12 manitas, entonces como un cuarto de la sala, ¿no? Ya pueden bajar su manita, muchas gracias, ¿no? Entonces, ahora imagínense, o sea, el tema de nuestro, o sea, de dar el feedback, ¿no? O sea, este es el tema de cómo lo recibimos. Cuando lo recibimos, sentimos que estamos recibiendo un juicio personal. Ahora, cuando lo damos, normalmente nosotros como diseñadores también lo damos mucho desde una perspectiva personal. He podido estar en varios paneles de evaluación, tanto de cursos como en Design Critiques y en ese tipo de ejercicios. Y muchas veces el feedback que se le da a los diseñadores es, yo en tu lugar hubiera hecho X, Y, Z, ¿no? Eso es como algo muy común y es algo que a mí de verdad me desquicia mucho, ¿no? Porque es, ¿y cómo la persona a la que le estás dando feedback va a saber que existe esa metodología, esa herramienta, ese plugin? O sea, incluso, digo, yo no soy diseñador visual, pero a veces hasta veo cómo se critican como en el manejo de los layers, ¿no? O en el uso de la herramienta y pues cada quien lo utiliza diferente, ¿no? Este, y entonces, ¿por qué no hiciste esto que yo hubiera hecho en tu lugar? O sea, a nosotros nos suena como decir, pues que yo soy muy experto, ¿no? O sea, yo conozco esta metodología, en algunos círculos incluso que se presentan muchos como actividades muy académicas, a veces es como de enséñame el libro en donde está, ¿no? Este libro dice que se tiene que hacer así, ¿no? Y muchas veces el diseñador al que le están dando feedback era así como de, no tenía tiempo, o sea, tenía 5 minutos para hacerlo, ¿cómo esperabas que lo resolviera, ¿no? Entonces, a veces incluso cuando nosotros estamos dando feedback, como que ni siquiera estamos conscientes de que, o sea, la persona a la que se la estamos dando no nos estamos dando el tiempo de entender el contexto, ¿no? En LinkedIn todos los días me toca ver la opinión de algún diseñador que dice, este sitio se ve así, este sitio se ve así, es una buena práctica que tenga este estilo, es una mala práctica que tenga este estilo. Y la única persona que tiene la última palabra de hacer esas evaluaciones son los usuarios. Y el único resultado, la única opinión que importa es la opinión del usuario que lo está utilizando. O sea, hay muchas interfaces que parecen romper reglas de diseño o que parecen atentar contra nuestro sentido de la estética, que son muy funcionales para los usuarios, ¿no? Entonces, a veces juzgamos interfaces desde una perspectiva, o sea, según nosotros experto, pero no entendemos el contexto, o sea, el reto que ese diseñador tuvo que enfrentar. Revisando books también a veces me pasa mucho, en donde claramente, o sea, están trabajando con un sistema de diseño y el sistema de diseño está horrible, ¿no? Entonces, pues, o sea, esas son las pantallas que ustedes pueden producir, pero porque ese es el sistema de diseño con el que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, cuando les digo que nosotros como diseñadores somos muy malos dando y recibiendo feedback, no es nada más un tema de, o sea, de así picarles las costillas. O sea, es inherentemente en nuestra práctica es muy difícil recibir feedback sin tomárselo personal y es muy difícil darlo.
porque es muchísimo más complejo que simplemente decirle a alguien lo que hizo bien o lo que hizo mal, porque para poder dar feedback que funcione a un diseñador tenemos que entender el contexto dentro del cual ese diseñador está trabajando y produjo la solución que produjo la solución que nos está presentando, ¿no? Entonces, partamos desde el principio de que el feedback no es una opinión, ¿no? El feedback es una herramienta. Y lo que les quiero transmitir el día de hoy es justamente la base con la cual construí el curso de liderazgo que les voy a dar en marzo. Nosotros como diseñadores tenemos un montón de herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar y que aplicamos en nuestra disciplina todos los días, ¿no? Tenemos metodologías de investigación, tenemos metodologías de análisis, tenemos herramientas para mapear, para prototipar, para evaluar, ¿no? Para comunicar ideas. Y nunca utilizamos esas herramientas para ayudarnos a gestionar la relación con nuestro entorno organizacional. Por lo menos cada semana me llegan estas preguntas, ¿no? Es una pena que en mi organización no se valora el diseño. ¿Cómo le hago para que yo tener un rol más estratégico en mi organización? En mi organización no se valora el diseño, ¿no? Yo no puedo influir en las decisiones del negocio. Todos esos son problemas que se pueden resolver desde una perspectiva de diseño. Y el feedback es una herramienta que podemos utilizar para empezar a fomentar comunicación con nuestros equipos. Es una de esas múltiples herramientas que si como diseñadores aprendemos y pulimos, vamos a poder generar un ambiente que fomente la apreciación de valor de nuestra disciplina. Hay una frase que me gusta mucho, que es: el feedback es un regalo. ¿Han escuchado de esta frase? Implica justamente que alguien nos está dando, esta retroalimentación. Creo que incluso en el slide algunos de ustedes lo veían como esta parte de solamente así puedo mejorar, me ayuda al crecimiento. Pero es muy importante enfatizar de que no todos los feedbacks son iguales, ¿no? O sea, la frase más bien lo que debe decir es: el buen feedback es un regalo, ¿no? Y verlo desde una perspectiva muchísimo más, digámoslo, como una herramienta, o sea, no como desde una perspectiva de soft skill, que a veces como diseñadores nos pasa mucho, ¿no? Es como, no, es que yo no soy líder, no, es que yo no soy estratégico, no, es que a mí lo que me gusta es, o sea, me gusta diseñar, a mí lo que me gusta es operar, ¿no? Y desaprovechamos estas herramientas en donde podemos decir, si yo aprendo a dar feedback, puedo tener algo que va a ser recibido y que va a ser valorado por las personas con las que estoy trabajando, ¿no? El beneficio que puede, o sea, que puede dominar, el beneficio que nos puede dar dominar este feedback es mejorar la relación profesional con nuestros pares, ¿no? Obviamente fomentar un espacio más abierto, ¿no? de comunicación, que las personas sepan qué opinamos o puedan recibir nuestra comunicación y que nosotros podamos recibir comunicación de ellos. Obviamente nos ayuda a establecer nuestro crecimiento profesional porque podemos hablar con las personas de las que nuestro crecimiento profesional depende y recibir esa retroalimentación para desarrollarnos. Nos ayuda a establecer límites y evitar formar culturas tóxicas. Este punto en particular para mí es muy relevante desde un punto de vista de management, porque como directores o como responsables de la gestión de un equipo, depende de nosotros establecer cuáles son las actitudes que nosotros queremos tolerar en el equipo, ¿no? Y si fomentamos una cultura en donde la gente no se habla o donde no se da retroalimentación, entonces se generan estos ambientes tóxicos, ¿no? Y probablemente una de las cosas que para mí son más importantes es el tema de fungir como un ejemplo. O sea, yo doy feedback y yo sé cómo dar feedback y conozco cómo aplicar el feedback como una herramienta. Y entonces eso a mí me abre la posibilidad de que la gente me dé feedback a mí. Y entonces se empieza a romper un poco el tabú de la comunicación en la organización y aprendemos a fomentar, o sea, nosotros nos empezamos a establecer como un rol a seguir, que creo que no suficientes diseñadores se tienen que ver como que si ustedes son el único o la única diseñadora en su organización, ustedes son la referencia de qué es lo que hace un diseñador en su organización. O sea, si ustedes no habilitan y no facilitan las herramientas y los procesos que nosotros tenemos
dentro de la organización, entonces la organización se forma una idea súper tóxica, ¿no? Cuando un diseñador llega y nada más hace cosas visuales o nada más hace las posts de Facebook, la organización se crea la idea de que eso es lo que hace un diseñador, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las actitudes que nosotros ejecutamos adentro de nuestras organizaciones nos establecen como ejemplo, como rol, como modelo. No nada más adentro de la organización, sino se vuelve una referencia de qué es lo que hace un diseñador, ¿no? Ok, el principio básico del feedback es nadie puede leer la mente, ¿no? Si la organización pudiera leer la mente, no necesitaría diseñadores, ¿no? O sea, no necesitaría diseñadores que investiguen cómo es que la solución se tiene que construir para los usuarios, no necesitaría diseñadores que tengan que evaluar la solución con los usuarios, que tengan que hacer investigación, ¿no? Nadie puede leer la mente y entonces el feedback es una parte fundamental para que tú sepas qué es lo que la organización espera de ti, pero también tú tengas una oportunidad de ayudarle a la organización a entender qué es lo que tú esperas de ellos. Porque lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero además, nosotros como cultura latinoamericana también tenemos esta percepción como súper tóxica, ¿no? Como de yo estoy entrando a trabajar a este lugar y entonces pues yo estoy supeditado a la voluntad de lo que mi jefe quiere, ¿no? Y es como, o sea, tú tienes que establecer las expectativas con ese jefe, porque tu jefe no es tu mamá, ¿no? O sea, tu jefe no es la policía. Tu jefe es una persona que está ahí, tiene objetivos y tiene métricas y tiene que dar resultados y o sea, tiene responsabilidades, ¿no? Y es una persona a la cual tú tienes que entender y le tienes que decir, a ver, yo vengo a hacer, tú me pagas por saber hacer estas cosas, tú me pagas por entregar estos resultados, ¿no? Y no estoy trabajando por ti, no estoy trabajando contigo por mi buen corazón. O sea, tú me pagas dinero y yo hago estas cosas. Y entonces es establecer como cuál es esa expectativa bidireccional, ¿no? Eh, Particularmente los diseñadores tenemos que hablar con roles extremadamente diversos, diseñadores y no diseñadores. O sea, comenzando con nuestro círculo inmediato, como diseñadores tenemos que hablar con otros roles de diseño que pueden ser perfiles de UX Writing, que pueden ser de UX Strategy, que pueden ser de diseño visual, de diseño de servicios, de Business Design, ¿no? O sea, piensen todos estos diferentes perfiles y piensen en todas las, o sea, no hay dos diseñadores visuales iguales, ¿no? Ahora imagínense todas las demás personas con las que tenemos que colaborar, gente de negocio, legal, finanzas, operaciones, marketing, ¿no? Está el libro que recomiendo mucho que se llama The Politics of UX, en donde justamente es un libro específicamente dedicado a entender todos los diferentes roles con los que tiene que interactuar un diseñador, ¿no? Entonces ahora imagínense que, o sea, nosotros, o sea, un güey de legal no va a saber lo que yo hago como diseñador, ¿no? Un güey de ingeniería puede que no sepa qué es lo que hago yo. O sea, si a veces ni los propios diseñadores saben qué es lo que hacen, ¿no? En todas mis clases siempre les pido que definan qué es lo que hace un UX y cada vez que doy clase me dicen cosas diferentes. Entonces, ahora imagínense que una persona que es ajena a nuestra práctica, hagan este ejercicio. Lleguen con sus equipos y pregúntenles, ¿qué es UX? ¿Qué se imaginan ustedes que yo hago como responsable de UX? ¿Cuál es el trabajo de un diseñador? Nadie les va a saber decir, nadie les va a saber decir. Traten de describirle su trabajo a sus papás. Nadie les va a saber decir, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes lo pusieron en el slide, el feedback es justamente lo que nos permite establecer esta relación iterativa con nuestra organización. Es como, a ver, estoy enfrentando frustración porque mi jefe no entiende mi trabajo. Voy a establecer una sesión de feedback para que él me diga cuál es la expectativa y yo también le pueda dar, o sea, qué es lo que a mí me está faltando, ¿no? Y a partir de ese feedback vas a hacer algunos cambios en tu acercamiento y no necesariamente va a ser la última, no es la solución final. Justamente es un proceso iterativo porque es un proceso de mejora continua. Es un proceso de mejora continua no del producto en el que estamos trabajando, sino de nuestra relación con la organización. El liderazgo, y esto es lo que les voy a enseñar en el curso, el liderazgo no es un proceso lineal.
O sea, no es como ya fui diseñador durante 5 años y entonces ya me hicieron senior y ya me hicieron lead y como ya no tienen para dónde subirme, ya me hicieron manager, ya me hicieron director. O sea, no es un proceso lineal, es un proceso iterativo, porque hacer management es un rol diferente en cada organización, porque cada organización tiene una manera diferente de gestionarse. Entonces, tu trabajo no es ejecutar ese ese management, tu trabajo es entender cómo ese management tiene que ser ejecutado dependiendo de las situaciones particulares de tu organización. Y entonces ya diseño ya no lo aplicas desde una perspectiva de diseño de producto, diseño de experiencia, sino desde una perspectiva de relación con la organización. Y es un modelo iterativo, es un proceso de diseño el establecer esta relación. Entonces, porque ya se me está yendo el aire. Primera pausa, ¿no? El feedback es una herramienta que tiene que formar parte de tu abanico de herramientas como diseñador. O sea, tienes que aprender a dar y recibir feedback, porque es parte de lo que va a habilitar las relaciones con diseñadores y no diseñadores adentro de tu organización. A ti te va a ayudar personalmente a establecer las expectativas en tu trabajo y a que tu trabajo entienda mejor también cuáles son tus expectativas. Y además es una de las herramientas que puedes utilizar para iterar la relación con tu organización. Y de alguna manera también la relación de la organización con diseño, con el concepto y con la disciplina de diseño en general, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama el libro que mostró? A ver, déjenme, se los traigo. Porque no es por nada, pero siempre lo tengo en la mano. The Politics of UX. Ahí está al revés. De John Scott Bowie. Entonces, The Politics of UX. Este es un libro de puros roles, o sea, tal cual, ¿no? ¿Qué hace un director de marketing? ¿Qué hace un data analytics? ¿Qué hace un product owner? O sea, y cuál es la relación con diseño, ¿no? ¿Qué te puede pedir? ¿Qué le tienes que entregar? ¿Qué es lo que valoran? Muy bien. Entonces, todo esto es la introducción, ¿no? Ah, qué bueno que lo ves, Cristian, me da gusto. Entonces es que solo lo veo yo al revés. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿ahora qué vinimos? Ya hablamos de que es muy importante, ¿no? Entonces, ahora a lo que vinieron, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se da? ¿No? Como les voy a platicar en el curso de liderazgo, hay grandes similitudes entre el proceso de diseño y el proceso de construir una experiencia y el proceso de gestión y liderazgo y el proceso de construir un equipo. O sea, de hecho, virtualmente es lo mismo. Hace muchos años, o sea, como que empecé a como adoptar esta filosofía en donde los productos son una consecuencia del equipo que los construye, ¿no? Entonces, realmente si tú estás diseñando la cultura de tu equipo, estás de alguna manera diseñando la cultura del producto. Entonces, si tu equipo es empático y orientado a datos y receptivo y colaborativo, pues inherentemente el producto va a heredar estas características, ¿no? Y eso se ve en los productos que están disponibles en el mercado. Es muy notable cuáles son productos que son resultado de equipos colaborativos y diversos y innovadores y cuáles productos son resultados de equipos que están estancados, ¿no? Entonces, ambos procesos están centrados en definir la experiencia de una persona, ¿no? Entonces, partamos desde los componentes de estos dos conceptos. Entonces, como seguramente muchos de ustedes ya saben, en UX, cuando nosotros construimos una experiencia, pues tenemos 3 componentes, ¿no? Tenemos un usuario, tenemos una solución y tenemos una experiencia que resuelve la necesidad del usuario y le genera valor al dueño de la solución. Entonces, tenemos 3 entidades. Puede ser el usuario, el negocio y la experiencia, o sea, pues ustedes pueden ver esa relación desde el punto de vista que ustedes quieran, pero pues básicamente una experiencia sucede cuando están estas 3 entidades sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues en el caso del feedback, también vamos a ver un framework bastante similar. Y estas son las 3 palabras que yo quiero que se aprendan, ¿no? Entonces, la primera letra es S, B, I.
Y lo que significa SBI es Situation, Behavior e Impact. Es un framework para dar feedback. Entonces, pensando en esta similitud con UX, si por un lado tenemos que UX es un usuario, un negocio y una experiencia, un feedback es una situación, un comportamiento y una consecuencia de ese comportamiento. Entonces, podríamos pensar que de alguna manera estamos hablando como de dos sistemas, ¿no? Entonces, para aquellos de ustedes que les gusta la teoría de sistemas o el pensamiento sistémico, pues bueno, o sea, este no es la excepción, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de este framework. Luis, pónganse en mute. Gracias. Algo que me gusta mucho de este framework es que, o sea, para aquellos de ustedes que dicen, ay, es que cómo yo voy a pedir feedback en mi organización, no nada más es un gran framework para aprender a dar feedback, sino que también es un gran framework para también cuando tú pidas feedback, sepas qué es lo que tienes que pedir, qué es lo que tienes que preguntar para que tú puedas accionar dentro de esa retroalimentación que te están dando, ¿no? Entonces, situation. O sea, la mejor manera de explicárselos es con un ejemplo, ¿no? Situation. Entonces, la situación dice, en la revisión de prototipos de la semana pasada, el behavior dice, noté que no incluiste las métricas de usabilidad en tu presentación, ¿no? Entonces, el situation nos está ayudando a establecer un contexto, ¿no? Porque obviamente tenemos que establecer un momento específico en el tiempo en donde queremos dar el feedback, ¿no? Porque no podemos decirle a alguien siempre estás haciendo algo o nunca haces algo. O sea, tenemos que establecer el contexto porque el contexto obviamente va a dictar si el comportamiento estuvo o no adecuado, ¿no? No es lo mismo que yo aquí en la clase, no sé, estoy pensando en algo muy inapropiado, pero es que... pero bueno, ¿no? O sea, el contexto dicta muchas de lo que puede ser o no apropiado en términos de comportamiento, ¿no? Entonces, en la revisión de prototipos de la semana pasada, el behavior o el comportamiento que se presentó fue, noté que no incluiste las métricas de usabilidad en tu presentación. Y entonces el impact que tuvo eso fue, esto generó confusión en el equipo de desarrollo sobre las prioridades del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de este framework? Primero, todo feedback tiene que considerar el contexto en donde surge la situación. No es lo mismo que yo le dé a alguien feedback de un proyecto que toma 3 meses o de un proyecto que tuvo 2 horas para trabajar, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo no puedo decirles exactamente la misma retroalimentación porque tengo que tomar en cuenta que el contexto de ambos proyectos es diferente. Yo no puedo darle el mismo feedback a una persona que trabaja en una organización con un nivel de madurez muy alto a una persona que trabaja en un nivel de madurez muy bajo, ¿no? Entonces, el contexto es importante porque el contexto es el que le da sentido a la acción. Entonces, el segundo es, todo feedback tiene que identificar una acción específica que es sobre la cual queremos dar la retroalimentación. Algo que se presentó, algo que se dijo, algo que se percibió, algo que hizo falta, algo que sobró, ¿no? O sea, tenemos que poder identificar exactamente cuál es la actitud, la acción, la documentación sobre la cual queremos hacer la observación, ¿no? Y por último, todo feedback tiene que tener un impacto claro que implica, ¿no? O sea, que nos ayude a entender cuál es la consecuencia de la acción que se tuvo, ¿no? Entonces, si nosotros combinamos estos 3 componentes, si nosotros combinamos situation, behavior e impact como parte del feedback que se da, lo que tenemos que hacer primero es que es algo que nos ayuda a evitar el tema del juicio, ¿no? Es como, no te estoy criticando a ti, estoy generando un contexto y estoy identificando un comportamiento específico que se presentó, ¿no? No te estoy diciendo que está bien, no te estoy diciendo que está mal, ¿no? Te estoy haciendo una observación de algo que creo que puede mejorar, cambiar, adaptarse, o sea, es algo sobre lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y esto es algo muy importante porque entonces ya no le estamos haciendo sentir a la gente como que a nosotros no nos gustó algo, ¿no? O sea, es que esto está mal, esto está feo, ¿no? O sea, no le estamos diciendo a alguien está tonto. Entonces,
Esto nos permite aislar la acción específica y evitar que la persona se sienta juzgada. Y además le estamos diciendo claramente, o sea, el contexto y la identificación individual de la acción nos permite englobar que no es que siempre está mal. O sea, a lo mejor si yo estoy pensando en el feedback que está aquí en el slide, no es que siempre le diga que nunca quiero ver las métricas de usabilidad. O sea, en este caso en particular, ¿no? Como teníamos una sesión con el equipo de desarrollo, ¿no? Como a lo mejor sí teníamos las métricas, pero optamos por quitarlas. O sea, este no es un regaño, ¿no? Este es híjole, hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, esta omisión tiene consecuencias, ¿no? Entonces, esto lo que le puede ayudar a la persona a la que le estamos dando feedback es, ok, necesitas ser muchísimo más consciente, por ejemplo, ¿no? Del contexto de tu audiencia, de que en este tipo de presentaciones es importante agregar esta información, ¿no? Y probablemente para mí uno de los aspectos más importantes del feedback es que tiene que establecer un camino hacia la solución. En este ejemplo en particular, por ejemplo, no le estamos diciendo, o sea, no le estamos dando una orden al individuo, no le estamos diciendo, eres un idiota por no poner las métricas, la próxima la pones, ¿no? O nunca me vuelves a hacer una presentación sin eso, o sea, y estoy seguro que estos ejemplos que los estoy poniendo como muy extrapolados, a muchos de ustedes puede que digas como, pues es que a mí sí me lo piden, ¿no? Pero, o sea, noten la diferencia, ¿no? En decirle, eres un idiota, ¿por qué no pusiste las métricas, no? Nunca me vuelves a presentar un reporte sin poner las métricas. O ¿qué no eres tú el experto? ¿Cómo se te puede olvidar poner las métricas? O sea, todas esas cosas nos hacen sentirnos juzgados, nos hacen sentirnos incompetentes, ¿no? Pero realmente de lo que se trata es que queremos encaminar hacia que la persona encuentre su propia manera de establecer una solución. Como líderes, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es encaminar a que la gente encuentre cuál es la solución que mejor se adapta y darle a la gente la oportunidad de pensar y establecer su propia manera de resolver el problema sin que nosotros les digamos qué hacer, ¿no? Porque estamos fomentando que la gente pues desarrolle su pensamiento crítico y desarrolle su individualidad a partir de encontrar sus propias soluciones. Aquí lo que está haciendo este feedback es que obviamente la próxima sesión que se tienen que revisar estas métricas, yo no le estoy diciendo al diseñador qué es lo que quiero que específicamente cómo quiero que lo ponga o en dónde quiero que lo ponga. Solo le estoy diciendo que esta información hace falta, ¿no? Y entonces a lo mejor a partir de la próxima sesión podemos iterar cuál es la mejor manera de presentar esas métricas. Pero ya hay un camino hacia el tema de la solución y sobre todo el tema de pensar en cuál es el impacto de que se implemente esta solución. El objetivo por el cual estamos dando este feedback es porque queremos evitar esa confusión. Entonces, la tarea que tenemos que darle a la persona a la que le estamos dando este feedback es atender el tema de la confusión, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea más claro? Entonces, el resumen de todo esto es que el feedback está centrado en la persona a la que lo está recibiendo. O sea, a veces parece que tomamos el feedback como un desahogo de nuestro lado, ¿no? O sea, de si nosotros nos sentimos frustrados o creemos que la otra persona es incompetente o es tonta o tenemos estas preconcepciones, ¿no? Sobre las otras personas, a veces cuando damos feedback parece que nos estamos desahogando con ellos. Pero obviamente ese es un feedback que es completamente incompetente, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la persona que lo está dando, porque no le estás dando ningún tipo de solución. O sea, si yo le digo a alguien no me gusta tu diseño, si yo le digo a alguien creo que eres muy tonto, ¿no? O eres pésimo en tu trabajo, ¿qué puede hacer la otra persona para cambiarlo? ¿No? O sea, es un ataque personal. O sea, desde el punto de vista de feedback como herramienta es completamente inútil, ¿no? Este framework, el SBI, está pensado en específicamente darle a la persona todas las herramientas que sean posibles para que la persona identifique el comportamiento problemático o el comportamiento a mejorar o atender, ¿no? Este, la situación en la que tiene que observar que este comportamiento no suceda y el beneficio de atenderlo. O sea, que el beneficio no necesariamente es nada más para mí como la persona que se lo está dando, sino que es algo que puede recibirse en todos los contextos. Entonces, el mejor feedback es el feedback en el que sabes qué hacer con él. De hecho, lo voy a dar más tarde en el año, pero voy a dar una edición más del curso de estrategia de UX, porque de hecho ese curso viene inspirado a partir del feedback horrible que muchos líderes de proyectos les dan a ustedes como diseñadores, que les dicen es que te falta ser más estratégico. Y
ese es un pésimo feedback, ¿no? Porque es como, ¿y eso con qué se come, no? O sea, ¿me como un libro de estrategia o qué es que me faltas? ¿Qué significa que yo sea más estratégico, no? Y a mí me ha tomado 15 años entender qué es lo que realmente significa cuando las organizaciones nos dicen que nos faltan ser más estratégicos para que nos den un aumento, ¿no? Entonces, el feedback más valioso es el que nos dice qué podemos hacer, qué tenemos que hacer con él. Y esto también lo digo para que ustedes lo pidan así, ¿no? Oye, te estoy dando una retroalimentación. Ok, necesito que me hables específicamente de la situación. Necesito que me ayudes a aislar específicamente cuál fue el comportamiento y entender cómo por qué ese comportamiento es problemático. Necesito que me digas cuál es la consecuencia de que yo tenga este comportamiento, cuál es el impacto que tú necesitas que yo atienda y que yo minimice la próxima vez que esta situación se presente. Porque el feedback es una herramienta, ¿no? Entonces, si partimos desde los pésimos feedbacks, que ya estoy viendo en el chat que muchos de ustedes parece que se los dan a propósito, ¿no? Este diseño no me gusta, ¿no? Yo hubiera hecho, yo en tu lugar hubiera hecho más testeos, ¿no? Te quedaste corto. Tu presentación está muy larga. O sea, yo de hecho me salí de Rocket por eso, porque ese era el feedback que me daba mi jefe, ¿no? Y una muy clara señal de mal feedback es cuando la sensación que te queda a ti es, y luego, pues hazlo tú, ¿no? O sea, no te están dando a ti ninguna herramienta para que tú pienses en una solución, ¿no? O sea, justamente es como, pues, o sea, te tengo que adivinar, tengo que atinarle a lo que está pasando por tu mente, tengo que atinarle a la manera en la que tú esperas que las cosas estén hechas y pues, o sea, mientras, o sea, hay una respuesta correcta y hay 1 millón de respuestas equivocadas, ¿no? Entonces, pues eso obviamente eso no es feedback, ¿no? Si quisiéramos atender estos feedbacks horribles y los quisiéramos hacer un poco más funcionales, pues a ver, partamos de este diseño no me gusta, ¿no? A ver, este diseño no me gusta, necesita un situation. ¿Cuál es el situation? ¿Qué diseño, no? Ah, el flujo de e-commerce que entregaste esta semana. Ok, ¿no? ¿Qué no te gusta, no? ¿Cuál es el behavior, no? Ah, es que hizo falta considerar el caso de los usuarios sin login, ¿no? Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el impacto que? Ah, pues es que el equipo de dev no pudo entregar, ¿no? Ah, ok, entonces yo como diseñador ya estoy entendiendo, lo que me falta, o sea, me faltaron casuísticas, me faltaron diagramar tengo que observar mejor como que mis entregables estén completos, ¿no? O yo hubiera hecho más testeos, o por qué no hablamos con más usuarios, ¿no? ¿Cómo nos pueden dar ese feedback? ¿Cómo lo podemos dar? En esta ronda de investigación, los hallazgos quedaron demasiado genéricos, ¿no? Entonces el product owner está teniendo dificultad en priorizar los features. Ah, bueno, entonces la razón por la cual tenemos que agregar más usuarios o tendríamos que hacer más investigaciones porque tiene que quedar una priorización más clara, ¿no? Tu presentación está muy larga, ¿no? ¿Cuál es el feedback? Recuerda que tenemos 5 minutos, ¿no? Para presentar. Entonces, la consecuencia de eso es que nada más tenemos la posibilidad de presentar 2 o 3 puntos clave. O sea, fíjense lo diferente que es el feedback. Se trata de darle herramientas a la persona para identificar qué modificar, cómo modificarlo y para qué modificarlo. O sea, la motivación es un aspecto súper importante. No quieres que la gente aviente los brazos y diga, ay, bueno, pues es el día que estés de buenas, ¿no? Entonces, un feedback valioso no es una crítica, no es un ataque, es acercar una solución, es respetar a la otra persona lo suficiente como para decirle, te estoy dando estas herramientas porque sé que lo puedes hacer mejor, porque sé que si te doy esta herramienta, porque yo no espero que tú leas mi mente, si yo te doy la información clara y específica, lo que yo espero es que podamos tener esta conversación, ¿no? En donde tú vas a poder atender esta observación que te estoy haciendo. Ahora, si ustedes se fijan, decir, tu diseño no me gusta, es muchísimo más fácil, ¿no? Que aplicar el SBI. Y esta es realmente la parte como más difícil del tema de dar feedback. Que dar un buen feedback requiere esfuerzo. O sea, sí tienes que ponerte a pensar y decir, bueno, a ver, mi estómago, ¿no? Mi intuición me dice que yo tengo que decir, algo no me gusta y entonces tengo que darle esta retroalimentación a la persona.
Pero entonces eso implica que tengo que poder aislar la situación, tengo que poder aislar el comportamiento, pensar en las consecuencias, ¿no? Para que yo pueda darle un feedback productivo y útil. Y entonces esa es la razón por la cual muchas veces no lo hacemos bien o cuesta mucho trabajo hacerlo bien, ¿no? Porque requiere ese esfuerzo de la misma manera en la que construir una solución pensada en las personas. Y para aquellos de ustedes que son product designers entienden lo difícil que es, ¿no? Ahora imagínense el tema de dar feedback, pensando en el contexto y las necesidades. A veces no hay suficiente tiempo, no hay suficiente información, ¿no? Entonces, lo que pasa muy comúnmente es que justamente le damos feedback a las personas y los hacemos pedazos, ¿no? Y es como, este proyecto está horrible, lo entregaste todo feo y está todo mal. Y es como, güey, tuve 2 horas para hacerlo, ¿no? O me lo pidieron de hoy para mañana, que es algo que pasa mucho, ¿no? Es como, ay, este diseño queda todo espantoso, ¿no? Y es como, perdón, pero hice lo mejor que pude con el tiempo que pude, ¿no? Y entonces ese feedback no sirve para nada. O sea, solamente estás frustrando a la persona o solamente te estás frustrando tú si eres la persona que lo está recibiendo y no hay nada que puedas obtener de ese feedback. Entonces, si no nos tomamos el tiempo para que ese feedback le sirva a la persona, lo único que estamos haciendo es que estamos dañando la relación, ¿no? Y cuando digo que el feedback se tiene que adaptar a la persona, quiere decir que también nosotros tenemos que entender el contexto y tenemos que hablar el lenguaje de la persona a la que se lo estamos dando, ¿no? Si yo le estoy dando feedback a un diseñador visual y yo no sé de diseño visual, entonces nunca voy a poderle dar un feedback productivo, porque pues yo nada más le voy a poder decir, ay, es que los colorcitos como que no me gustan, ¿no? Pero entonces es como, es que no están apegados a la guía de marca, ¿no? O puedes revisar o sea, los hexagesimales o puedes revisar los pantones con los que estás trabajando, porque creo que no es así como se tiene que comunicar, ¿no? ¿Cómo los podemos revisar? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que adaptar ese feedback, y si yo le voy a dar feedback, por ejemplo, a un equipo financiero o a un equipo legal de cómo quiero que me entreguen las cosas a mí, yo tengo que entender su contexto. Yo tengo que entender cómo es que una persona de legal genera ciertos tipos de entregables o cómo un equipo de legal trabaja con un equipo de diseño. Si yo le quiero dar feedback a mis ingenieros acerca del handoff, ¿no? Pues yo tengo que entender las herramientas que ellos utilizan, tengo que entender el contexto en el que ellos lo utilizan. Todo esto nos lleva a que justamente dar feedback cuando no estás acostumbrado es difícil. Porque, o sea, creo que la barrera más grande que enfrentan los diseñadores para aplicar este tipo de herramientas de liderazgo es, pues yo ya hago mucho como diseñador. O sea, mi trabajo ya es suficientemente absorbente y entonces no tengo el tiempo de ahora, además, tengo que aprender a dar feedback, ¿no? Y ahora además tengo que aprender a entender las necesidades del negocio. Y ahora además tengo que aprender de métricas y además tengo que aprender de inteligencia artificial y tengo que aprender de research y tengo que aprender, ¿no? Pero es que, o sea, tenemos que entender que trabajar con nuestra organización es parte de nuestro trabajo. O sea, diseño no sucede en una burbuja, no sucede aislado, es algo que requiere trabajo y tiempo. Y además, de la misma manera en la que existen frameworks, también existen frameworks, por ejemplo, para abordar temas de comunicación, ¿no? Hay un libro que es ya un clásico en cuestiones de management que se llama Radical Candor, en donde justamente todo el libro de lo que se trata es justamente cómo abordar las conversaciones de feedback. O sea, cómo aprendemos a ser claros y comunicativos con lo que estamos diciendo sin ofender a la persona, sin faltarle al respeto. Y justamente lo que se habla este libro es justamente este cruce, ¿no? Entre, pues es que tenemos que ser empáticos. O sea, nosotros cuando estamos dando feedback es un acto de empatía, es un acto de respeto tu inteligencia, respeto tu tiempo, respeto tu profesionalismo y entonces te voy a poder decir las cosas de una manera clara. El reto, además, nosotros como latinoamericanos tenemos el tema de que somos súper sensibles, ¿no? Me da mucha risa que a veces los argentinos y los colombianos se burlan de nosotros los mexicanos porque todo lo decimos en chiquito, ¿no? Siempre nos dicen, nos regalas un minutito, nos regalas ay, te puedo molestar tantito, ¿no? Sobre todo creo que los argentinos okay, lo tienen muy presente que los mexicanos hablamos así, ¿no? Y entonces
o sea, a veces en las culturas latinoamericanas nos cuesta mucho trabajo ser directos, ¿no? Y decirte, oye, necesito, o sea, quiero hacerte un comentario acerca de la presentación que hiciste ayer, ¿no? O, oye, te quiero hacer un comentario de la tarea que me estás encargando, necesito darte un poco de feedback para que fomentamos esta relación. Y que eso no es una falta de respeto, ¿no? Es un tema de aprender a comunicarnos, es un tema de aprender a desarrollar un lenguaje que sea asimilado y percibido por la organización. Y pues es básicamente como reaprender cómo comunicarnos con gente que habla un lenguaje diferente a nosotros, ¿no? Sí. Ahorita estoy leyendo aquí, dice, en Argentina también minimizan todo. Yo he platicado con varios argentinos que justo también dicen así, como es que ustedes todo es chiquitito. Este, entonces, el último punto. La cultura es lo que el equipo hace de manera repetida. Y entonces, si nosotros queremos fomentar una cultura de feedback, pues entonces el feedback tiene que ser una ceremonia o tiene que ser una actitud recurrente en el equipo, ¿no? Obviamente una de las maneras más sencillas es tener sesiones planeadas, o sea, sesiones específicamente planteadas para establecer feedback. El modelo ágil, por ejemplo, tiene estas sesiones de retrospectiva en donde, por el Scrum, tiene estas sesiones de retrospectiva en donde la sesión está diseñada específicamente para dar feedback, para que se dé feedback entre el equipo e identificar áreas de mejora. Pero este es un gran punto de entrada, pero obviamente además es pensar que, bueno, para el feedback no necesariamente tiene que haber un momento en específico. Si está planeado y está agendado, le podemos dar como muchísimo más sentido. Pero básicamente lo que tenemos que establecer es que es parte de un ciclo de mejora continua. Es como hacer investigación con usuarios. No es que haya un momento bueno para hacer investigación con usuarios. La investigación con usuarios tiene que suceder todo el tiempo. Nunca hay que desaprovechar una oportunidad para evaluar algo con usuarios, porque siempre nos va a aportar información. De la misma manera, nunca hay que desaprovechar la oportunidad de poder dar feedback, porque es justamente a partir de lo que Jeff Gottelf le llama el sense and response, ¿no? Es de esa comunicación en dos vías, lo que nos permite establecer este proceso de mejora continua. Entonces, si se dan cuenta, hemos estado hablando de en sí mismo un proceso de diseño, nada más que no estamos construyendo features, no estamos construyendo pantallas, lo que estamos estableciendo es un marco de comunicación y de retroalimentación con la gente con la que trabajamos. Y es tan importante aprender a evaluar y prototipar y experimentar estas relaciones como lo es aprender a prototipar y evaluar nuestro diseño, ¿no? Nuestro trabajo como diseñadores es entender que no es nada más nuestro craft y nuestros entregables. Las empresas no nos contratan por nuestros entregables de diseño. Nos contratan porque somos parte de una organización que habilita diseño en las personas, en los equipos en los que estamos trabajando. Entonces, el proceso es el mismo. Es justamente este ciclo iterativo en donde a lo mejor a la primera no te vas a saber comunicar bien. Si trabajas en un banco, por ejemplo, ¿no? Y nunca has hablado con gente que trabaja en un banco, y es algo muy chistoso porque en los bancos siempre me toca encontrarme con estas personas que tienen 30 años, ¿no? En el banco. O sea, entraron a trabajar ahí desde pasantes y ya, vivieron toda su vida ahí, ¿no? Entonces, o sea, obviamente ellos conocen mejor el lenguaje, conocen mejor el contexto de la organización que tú, ¿no? Entonces, no te va a salir la comunicación a la primera, es un proceso iterativo, ¿no? Das feedback, evalúas el impacto, iteras, mejoras, aprendes. Y entonces, no vas a aprender a dar feedback mañana. O sea, no vas a leer Politics of UX, no vas a leer Radical Candor y ya mañana vas a hacer feedback. Pero, o sea, si lo ves como un proceso, lo ves como una herramienta, lo vas a poder empezar a aplicar desde una perspectiva de mejorar. Mejorar cómo darlo, mejorar cómo recibirlo, ¿no? Y sobre todo, mejorar el impacto que es, mejorar la relación con la organización, que ya no tengas que vivir adivinando o asumiendo las cosas de lo que la organización piensa de ti, sino que puedas abrir el espacio para que tú puedas dar retroalimentación y la organización te la pueda dar a ti, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría abrir el piso a alguna duda que ustedes tengan relacionado al tema del feedback. Y obviamente no sin antes hacerles una última invitación y recordarles que finalmente este es uno de los temas que vamos a estar viendo, feedback y retroalimentación, me parece que lo vemos en la sesión 3.
Recordarles que si este tema les gusta, quieren ser mejores líderes, quieren ser mejores entendiendo cómo aplicar diseño en el contexto de su organización, crecer profesionalmente, pueden registrarse al curso y recordarles que está activo el código de 15% con el código que les estoy poniendo aquí en el chat o durante las próximas 24 horas con el código que está aquí en la pantalla. ¿Dudas? ¿Comentarios? A ver, Andrés. Hola Adrián, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va más hacia cómo tú en tu experiencia has manejado o crees que se pueda manejar la situación en que las personas, a pesar de que nosotros estamos trabajando con este framework en la que la comunicación sea más directa y más empática, aún así se sientan un poco atacados, justo por esto mismo que mencionas al último de la sensibilidad latinoamericana. Eh, ¿Cómo te ha ido en eso y cómo crees que se podría mitigar un poco este aspecto? Fíjate que me he dado cuenta que sobre todo en organizaciones muy burocráticas, el tema de decir es un framework o vamos a establecer como cierto ritual al respecto, ayuda mucho como a minimizarlo. ¿Cuál es el problema con la cultura latinoamericana? Primero, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a los temas jerárquicos, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a que pues, la mamá nos avienta la chancla, ¿no? Entonces, a veces lo que puede detonar mucho como esa vulnerabilidad, bueno, lo que puede cerrar a que la gente sea vulnerable es justamente como la idea de que les estamos dando nuestra opinión, ¿no? Pero a veces desarmarlo desde una perspectiva de, oye, es que fíjate que tomé un curso, oye, es que fíjate que hay un framework, es que fíjate que hay una herramienta, porque este no es el único framework para dar este feedback, ¿no? O sea, pueden preguntarle a ChatGPT, seguramente les puede dar otros 3 frameworks para establecer ese feedback. Y entonces, generar como cierto ritual alrededor de, mira, vamos a utilizar este framework, el SBI, y entonces, o sea, situation y eso te ayuda como a despersonalizarlo un poco. Y de alguna manera como que es como cuando hacemos un workshop. O sea, a veces utilizamos el workshop para que nosotros extraemos información, pero realmente lo estamos como deflectando a que utilicen el Canvas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que no es que yo te esté criticando a ti y no eres tú contra mí, sino es que somos los dos contra ¿no? E incluso hasta puedes abrir un poco la perspectiva de, ¿qué opinas? ¿Esto crees que sí nos ayude como a que tengamos una mejor comunicación o no? Hasta abrir como la posibilidad a que, no, pues, ¿sabes qué? Creo que no es muy claro, ¿no? ¿Sabes qué? Me hace sentirme atacado, ¿no? Y es un poco como abrir ese espacio a la vulnerabilidad. Pero a mí, la verdad es que una de las cosas que más me gusta es actuar con el ejemplo, o sea, recibirlo, ¿no? Decirle, oye, me gustaría a mí recibir el feedback, pero quiero que lo hagamos dentro de este marco, quiero que lo hagamos de esta manera. Entonces, a veces cuando la gente te ve a ti no tenerle tanto miedo, como que de alguna manera también bajan un poquito la guardia porque no se ve que es tan personal. Es como hacer una investigación con usuarios y a veces ves que los usuarios pueden ser como muy cerrados, entonces tienes que pensar un poco en cómo desarmarlos. Algunas de esas 2 técnicas, ¿no? O sea, de alguna manera como que tercerizarlo y depender de un framework te puede ayudar a despersonalizarlo. Y también aplicarlo, o sea, o que tú seas como el ejemplo de recibirlo, puede ayudar a desarmar un poco las tensiones. No lo puedes evitar, o sea, igual puede que se den como ciertas fricciones, pero pues es parte de este proceso iterativo, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor creo que este feedback no fue muy bueno o no se recibió muy bien. Quiero que me des una oportunidad como de iterarlo porque no es la intención. En mi experiencia, o sea, y va a sonar muy cursi lo que les voy a decir, pero la verdad es que cuando lo haces desde una perspectiva de buena intención y lo aclaras así, y lo dices como es por la mejora continua, es por la mejora del proyecto, somos todos un equipo, mi único beneficio de esto es que todos nos vaya mejor. Muchas de esas cosas como que la gente le baja 2 rayitas. Pero pues no en todos lados. Entonces sí es mucho como de irle midiendo el agua a los camotes y también es parte de lo que vemos en el curso de liderazgo. Ese proceso de diagnóstico y entender un poco como qué sí se puede hacer y como por dónde podemos comenzar a trabajar con la organización. ¿No? Ojalá te haya servido la respuesta. Buenísimo, gracias. Una pregunta más. Eso, a ver, mi queridísimo Luis, qué bueno verte por acá. Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Perdona que más temprano se me liberó el micrófono y estábamos justamente en la hora de la cena. No fue mi No intención. worries. Muchas gracias.
Bueno, precisamente, ¿cuál puede ser una buena aproximación, estrategia para asomar este marco bueno, que estoy conociendo gracias a esta charla, de dar feedback y recibir feedback dentro de un equipo de UX, precisamente pues al líder del departamento, donde no hay este espacio creado donde se pueda practicar de esto? Pues creo que nosotros tenemos una herramienta poderosa que es el Design Review, o sea, tal cual, o el Design Critic. Entonces, o sea, creo que eso es algo que puede ayudar mucho a decir, igual como le estaba diciendo Andrés, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando yo, es un proceso de mejora continua, es un proceso de colaboración, y de la misma manera en la que es esperado que nosotros evaluemos o iteremos nuestro trabajo a partir de los aprendizajes del usuario y del negocio, pues, o sea, desde el punto de vista de diseñadores, también cómo podemos generar ese aprendizaje. En el equipo de BBVA hicieron una iniciativa que le llamaban el concilio, y era básicamente un proceso de calidad, de evaluación de calidad del trabajo de diseño, y crearon como unas rúbricas de evaluación en donde veían qué tanto los proyectos se apegaban al proceso de design thinking, y un panel de expertos como que les platicaban los proyectos y evaluaban los entregables y daban como ese feedback. Entonces, es parte como de establecer como ese ritual y como de hacer lo que todos le entren, ¿no? Y que no es nada más como un power play, sino que es algo que nos beneficia a todos como organización. Creo que como diseñadores tenemos la ventaja que si tú buscas Design Critic, o sea, hay artículos en NNG, ¿no? Hay artículos en TopTal, o sea, todos los recursos de diseño como que contemplan que pues sí, efectivamente tiene que haber este feedback en diseño, que, o sea, no necesariamente es como yo me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Eso puede ayudar un poco a facilitar esa sensibilización, ¿no? Genial, muchas gracias. Muy bien, pues sé que seguramente se quedarán con dudas, pero ya me tengo que ir. Entonces, les hago una última invitación. Recuerden que si este tema les gusta, los vamos a ver la próxima semana en el curso. Y recuerden que si se quedaron ahorita con dudas, pueden arrobarme en Adrián Solca en cualquier lado, en Instagram, en TikTok, en X ya no lo estoy usando. Pero en todos los demás lados me pueden encontrar como Adrián Solca, me pueden mandar sus preguntas. También si suben una historia, si me arroban, si me etiquetan, se los voy a agradecer mucho. Y pues nada, agradecerles a todos por haberse sumado a esta charla. Espero que haya sido de mucho valor y sobre todo espero que se animen a tomar el curso la próxima semana. Les deseo una muy bonita noche, en especial a todos ustedes que están en Argentina, que sé que ya es tardísimo. Y pues nada, muy bonita semana, felices trazos y nos andamos viendo. Bye. Buenas noches, gracias. Chao, Adrián. Bye a todos, que estén muy bien.